Hola a todos mis amados hermanos, soy John Jairo, miembro de la iglesia Caminando por Fe, y en este día me encantaría compartir con ustedes un pequeño mensaje en el cual deseo que el Señor sea glorificado a través de la predicación de su palabra. Este mensaje se encuentra en Romanos capítulo 6, versículos del 12 al 14, y lo he titulado La guerra por la santidad. Repito, Romanos capítulo 6, versículos del 12 al 14. Y sin más vacilación me gustaría leerlo y entregar este tiempo en oración para que sea el Señor exaltando su santa palabra a través de Cristo Jesús. Dice así la palabra del Señor. Romanos capítulo 6, del 12 al 14. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias por este momento que ponemos delante de ti, Señor. Gracias por la vida que nos das y gracias por tu Evangelio y Cristo Jesús. En el nombre de tu Hijo amado Padre oramos por Él, por sus méritos, por la obra perfecta allí en la cruz, la cual nos permitió creer en su sacrificio y ser salvos por gracia a través de la fe. Señor, te doy gloria y honra por todo esto, Señor. Te doy gloria y honra por tu palabra y te pido por favor que utilices nuestras vidas, en concreto la mía en este día, para que sea yo edificado a través de ella y también todo aquel que escuche este mensaje en la cual lo hemos titulado la guerra por la santidad. Padre, ayúdanos a vivir de una vida piadosa como a ti te agrada y permite que este mensaje, aparte de nuestras mentes, baje hasta el fondo de nuestro corazón y nos permita caminar conforme a tu verdad. Te lo pedimos todo esto, Señor, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús, el cual nos permite y nos da acceso delante de ti con confianza eterna. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, bendice tu palabra, bendícela y multiplícala al 50, al 60, al 100 por 1. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, antes que nada me encantaría hacer una pequeña introducción resumiendo los aspectos más importantes en términos generales de los capítulos anteriores a Romanos capítulo 6. Comenzando así en el capítulo 1 de Romanos, vemos que Pablo manifiesta su autoría de la carta y saluda a los hermanos de una manera muy personal. Además, Pablo declara que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, tanto para el judío como para el griego, y pone de total manifiesto la pecaminosidad de todos los gentiles. Seguidamente, en el capítulo 2, siguiendo con el hilo de lo anterior en cuanto a manifestar la pecaminosidad de todos los hombres, Pablo expone que también los judíos están dentro del paquete de pecaminosidad, del paquete en cuanto a las personas que se han rebelado en contra de Dios, y que Dios es imparcial al tratar a todos por igual en base a su justicia. Eso define que tanto los griegos y los gentiles, como los judíos, el pueblo mismo, la nación de Israel, todos estos han pecado delante del Señor y Dios es imparcial al tratarlos delante de su justicia. Por ello, en el capítulo 3 se nos revela de manera universal que todos los hombres han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, totalmente apartados de la santidad y del amor del Señor. Aún así, después de esta declaración de juicio, podemos ver la luz del Evangelio y la esperanza de todos los hombres al ver cómo Dios salva y justifica a aquellos que creen en la obra redentora de su Hijo Cristo Jesús. Aunque hay un mensaje de condenación en el capítulo 3, también vemos la esperanza en la salvación, en la obra redentora de su Hijo Cristo Jesús. Llegados a este punto, seguidamente en el capítulo 4, Pablo da más luz al plan perfecto de Dios, poniendo como ejemplo la salvación a través de la fe en Abraham. Y se nos descubre que esto de salvar a la gente a través de la fe, no ha sido el plan B de Dios, sino que ha sido el plan perfecto, su voluntad misma
desde tiempos inmemoriales, desde tiempos y eones pasados. Dios siempre había pensado salvar a las personas a través de la fe. Y vemos que en el capítulo 4 se evidencia eso con el ejemplo de Abraham, el patriarca. Así pues, en el capítulo 5 leemos de esa salvación que es por fe en Cristo Jesús. Esta salvación trae como resultado un inmenso y un sinnúmero de bendiciones para los creyentes, puesto que donde el antiguo Adán cayó, nuestro antiguo representante cayó, el nuevo y mejor Adán, que es Cristo Jesús, triunfó, y todo aquello que se había perdido, las bendiciones de Dios restablecidas en la antigüedad, en el antiguo pacto, son renovadas en Cristo Jesús y adoptadas y adquiridas para sus creyentes, para sus hijos, por gracia y el evangelio de Cristo Jesús. Gracias al Señor. Amén. Seguidamente, en el capítulo 6, finalmente en nuestro capítulo, leemos que los creyentes en Cristo tienen una nueva naturaleza, una nueva vida y no de muerte. El apóstol exhorta a todos los destinatarios de la carta a vivir una vida continua en santificación, dado que el viejo hombre había sido crucificado con Cristo Jesús en la cruz. Estos han de considerarse, los nuevos creyentes, obviamente, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Leemos verdades en el capítulo 6, versículos del 1 al 11, como que hemos sido crucificados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados como en su muerte en Cristo Jesús, así como Cristo murió, nosotros también morimos a nuestra nueva vida, y así como Cristo resucita, también nosotros resucitaremos en una nueva vida. Todas esas verdades leemos doctrinalmente en los versículos del 1 al 11 del capítulo 6. Y es ahora, hermanos, cuando aquí entonces la doctrina cede el paso a la exhortación. El apóstol entonces ha establecido la teoría de que el creyente tiene un nuevo Padre, un nuevo Señor. Él establece quién reina ahora en el cuerpo de los redimidos y cómo eso se plasma en una vida continua y de eterna santidad en su diario vivir. La nueva naturaleza del creyente gobierna ahora, y todo lo que ese creyente dice, todo lo que ese creyente piensa y actúa o hable, está de acuerdo a un nuevo estándar espiritual. Y el estándar espiritual al cual todo creyente aspira y se mide es el estándar de Cristo Jesús. Así que, llegados, hermanos, a este punto, deseo establecer 3 secciones, mi predicación en 3 puntos, para que todos nos situemos en lo que vamos a decir. Punto número 1, no dando pie a las lujurias. Punto número 2, nuestros miembros como armas de justicia. Y punto número 3, no estáis bajo la ley, sino que estáis bajo la gracia del Señor. Amén. Comenzando con el punto número 1, no dando pie a las lujurias, me gustaría definir qué es lujurias o pasiones también. Lujurias tiene 2 significados a día de hoy: deseo y actividad sexual exacerbados y exceso o abundancia de cosas que estimulan o excitan los sentidos. Amén. Antes que nada, hermanos, vemos que nuestro versículo, el versículo 12, dice así: por tanto, comienza con esa palabra, por tanto. Y eso, hermanos, esa frase hace referencia a que este versículo, esta pequeña sección que vamos a predicar hoy, está totalmente unida a lo que se ha dicho antes. Y en concreto con el versículo 11 de Romanos capítulo 6, el cual dice así: así también vosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, hermanos. El versículo 11 hace referencia a este versículo 12, y lo que se engloba aquí, por tanto, ha de ir unido a este versículo anterior. Lo que se nos está diciendo aquí, que todo aquello que es cierto en Cristo Jesús, que lo que Cristo Jesús nos dio, lo que Cristo Jesús adoptó en nosotros, eso es nuestro a día de hoy por medio del sacrificio en la cruz. Lo que es real en Jesús, lo que es cierto en Jesús, dado que estamos unidos a Él, también es cierto en nosotros. Por tanto, consideraos muertos al pecado para que no obedezcáis sus lujurias. Entonces el apóstol, hermano, nos hace saber que ahora
Ese dominio que nos tenía antes atados de manos y pies con grilletes y cadenas ha sido roto, y que tenemos ahora capacidad en Cristo Jesús de enfrentarlo y resistirlos, no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas del Espíritu Santo. Que no reine el pecado en vosotros, le dice a los creyentes el apóstol Pablo. El pecado no reina en los creyentes. No estamos bajo su yugo de servidumbre total, y mucho menos abandonados a nuestra suerte para con él. No es así. Tenemos un Dios que nos capacita, un Dios que nos da fuerza para vencerlo y enfrentarlo. No obstante, aunque Pablo demanda y exhorta a los creyentes que el pecado no ha de reinar en todo su cuerpo, aún seguimos siendo mortales, ¿verdad? Aún tenemos un cuerpo mortal, aún estamos en esta tierra, aún tenemos un cuerpo que siente la influencia de este mundo. Por lo tanto, como tenemos un cuerpo carnal, aún siendo influenciable por el mundo y por nuestro propio ser, Pablo también establece algo, de que el pecado sí puede influirnos con total posibilidad. El pecado sí que puede hacer fuerza en nosotros y nos puede llegar incluso a hacer caer en él. Pero aunque nos haga caer en él, Pablo dice que el pecado no reine. No que no caigáis, pero que el pecado no reine, no gobierne en vuestro cuerpo mortal. Hermanos, con nuestra nueva naturaleza tenemos capacidad de hacer obras que le agradan a Dios. Pero ¿qué fruto dábamos cuando estábamos gobernados en nuestro cuerpo mortal, con un cuerpo totalmente antiguo, con un cuerpo apartado de la verdad de Dios, con un cuerpo no regenerado? Mira lo que dice los frutos que tú y yo hacíamos cuando las lujurias del pecado reinaban en cada uno de nosotros. Gálatas capítulo 5, versículo 19 dice así: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, dice Pablo, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esas obras hacíamos tú y yo, gobernados por el pecado en nuestro cuerpo. Pero ahora que hemos sido redimidos en Cristo Jesús, damos un nuevo fruto. Hay un nuevo fruto de vida por medio del Espíritu Santo en cada uno de los hijos de Dios. Y también lo pone en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Por los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Los que son de Cristo han crucificado sus pasiones en la carne por Cristo Jesús. Hemos crucificado nuestros deseos y nuestras pasiones en la cruz de Cristo. Gloria a nuestro santo Dios. Así que, hermanos, tenemos un cuerpo mortal. Tenemos un recipiente donde el Espíritu Santo mora y ha hecho morada en nosotros. Este recipiente, nuestro cuerpo mortal, ha de conservarse santo de una manera intencional. Sin embargo, Pablo nos da a entender que aunque estamos muertos al pecado, y es a lo que se nos exhorta en esta sección, nuestro cuerpo va a intentar en nuestra vida terrenal y mortal oponerse a todo lo espiritual que deseemos cultivar. Sí, hermanos, el pecado va a intentar ejercer presión en nuestras vidas de alguna manera u otra, y va a intentar llevarnos a todo aquello que se oponga a Dios. Y esa naturaleza caída en la cual tú y yo luchamos a día de hoy y en la cual somos partícipes, batallamos continuamente hasta el día que nos muramos. Hermanos, el pecado tiene capacidad de influenciarte a mí y a ti. Es una guerra espiritual, y esto es una realidad bíblica en cada creyente. Podemos pecar y pecaremos ciertamente, pero la influencia del diablo, la influencia del mundo y la influencia de nuestra carne, nuestro propio yo, pero no somos gobernados por ellos. Podemos pecar y caer, pero no podemos ser gobernados por nuestro antiguo Señor, por nuestro antiguo Dios. No puede ser así. Es más, te doy un ejemplo de alguien
que aún siendo elegido como el rey de Israel, conociendo a Dios, dio total cabida al pecado en su cuerpo y lo manifestó con grandes lujurias y pasiones desenfrenadas. El rey de Salomón, el rey de Israel, un claro ejemplo de alguien que había abrazado con todo su corazón las lujurias del pecado para obedecerlo. Mira lo que pone en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 3. Pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Aquí tú ves a una persona, a un rey de Israel, a un gobernante que había dejado que el pecado gobernara en su vida corporal, y eso lo manifestó mediante muchísimas lujurias. 1000 mujeres tenía él para su deleite y placer. Pablo incluso sabe de qué está hablando a los creyentes cuando les dice que no deje que el pecado reine en su cuerpo mortal para que no le den paso a sus lujurias. Pablo sabe que es consciente y que él es mismo partícipe de las influencias que el pecado ejerce en él. Incluso lo describe así en el capítulo siguiente de Romanos, en el capítulo 7, versículos del 15 al 18. Porque lo que hago, dice Pablo, no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no había nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pablo reconoce que aún sigue siendo influenciado por el pecado y tiene ocasiones de caer, pues también cae, es un ser humano como tú y como yo, y él reconoce esa influencia terrenal en su cuerpo mortal. Y te pregunto yo, a ti, querido hermano, ¿acaso nosotros, al igual que el apóstol Pablo, no sufrimos las mismas influencias del pecado a día de hoy? ¿Acaso el pecado cada día que nos despertamos de la cama no se nos echa encima, no se nos hace un pulso total durante cada día de nuestras vidas? En cada situación nos está acechando, con cada pensamiento se nos envían dardos, con cada acción somos tentados a hacer ese mal y volver a darle paso para que reine en nosotros. ¿No hemos incluso tú y yo de forzarnos a hacer el bien cada día en esta vida por una lucha diaria y continua por la santificación? Lo cierto es que sí, hermanos. Y quien diga que no miente en gran manera. Por ese motivo el apóstol advierte solemnemente a los creyentes a estar en guardia en contra de esta guerra y peligro de rendirse a las pasiones de este mundo, porque nuestro cuerpo no nos va a ayudar a santificarnos. Es más, bien sería para nosotros recordar lo que el mismo apóstol Pablo habla en cuanto a la disciplina de su cuerpo mortal. Pablo dice en 1 Corintios 9, 26 al 27: por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no dando golpes al aire, sino golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pablo reconoce que ha de someter su cuerpo, de que ha de subyugar sus pasiones para disciplinarlo y vivir en santidad. Y eso Pablo también demanda de los creyentes, hermanos. Una vez más, por lo tanto, por cuanto sois nuevas criaturas en Cristo Jesús, que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, versículo 12, para que no obedezcáis sus lujurias, Amén. Llegados a este punto, Pablo dice que no debe nuestro cuerpo reinar el pecado. Y aquí en esta sección número 2, Pablo se especifica un poco más en los miembros de nuestro cuerpo, cómo aparte de nuestro cuerpo no ha de ser entregado al pecado, pero no solo nuestro cuerpo, sino también se especifica en nuestras partes, en nuestros miembros corporales.
Y el punto número 2 lo hemos titulado así: nuestros miembros como armas de justicia. Versículo 13. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Vamos a hacer la sección A primeramente desde este versículo. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. No presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Debido a la nueva naturaleza en Cristo Jesús, ahora los creyentes tenemos la capacidad de ver con mayor claridad, hermano, cómo los miembros de nuestro cuerpo eran utilizados para fines totalmente pecaminosos. Ahora que las escamas de nuestros ojos han sido quitadas, podemos discernir y valorar la mala utilización que hacíamos de nuestros miembros corporales para hacer todo lo contrario a la ley de Dios. Ahora, hermanos, como nuevas criaturas en Cristo Jesús, podemos ver el impacto espiritual que produce en nosotros el utilizar o no nuestro cuerpo como un miembro de justicia o un instrumento de pecado. Ahora podemos ver cómo realmente nuestros miembros eran utilizados de una manera pecaminosa, y en respuesta a esa nueva vista, en respuesta a esa nueva vida, a ese nuevo discernimiento que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo, ahora somos capaces, sí, de consagrar nuestra mente, de consagrar nuestra voluntad, de consagrar la totalidad de nuestro cuerpo. Y esos mismos miembros que fueron utilizados para la iniquidad en nuestra vida pasada, ahora serán utilizados como instrumentos por Dios para hacer justicia, para hacer lo que a Él le agrada, para vivir en santidad y para una consagración continua hacia nuestro Señor. Gloria a Dios. Lo que antes no podíamos hacer por causa del pecado, pues estábamos en sus grilletes y en su servidumbre. Bajo la libertad que tenemos en Cristo Jesús, bajo la libertad y la salvación en la cruz, tenemos capacidad de enfrentar todo eso, y ahora mi mente, mi cuerpo, mis manos, mis pies son utilizados como miembros de justicia para la gloria de nuestro nuevo Dios, hermanos. Parece que incluso esta verdad se puede plasmar en la vida de un antiguo patriarca. Parece ser que Job entendía algo de esto, de utilizar sus miembros para la justicia, cuando afirmaba que su integridad delante del Señor era correcta. Job capítulo 31, versículo 1 dice así: hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen? Job dice, un hombre justo y fiel delante del Señor, y sabía que sus ojos no debían mirar aquello que no era debido para él. Ese patriarca, aún más, considerándose un hombre casado, con familia, un padre de familia que vivió en la época de los patriarcas de Israel, él sabía que había hecho un pacto delante de Dios para no codiciar vírgenes, porque él entendía que si dejaba que la locura de sus ojos lo dominase, acabaría fallando al Señor, acabaría viviendo una vida de deleite, por cuanto había dejado que el pecado y sus lujurias entrasen por sus ojos. Sin embargo, él corta eso y dice: he hecho un pacto contigo, Señor, no deseo codiciar vírgenes. Nuestro Señor Jesucristo en una ocasión reconocía la posibilidad de las personas, incluso, amado hermano, de caer en el pecado. Incluso Jesús advierte de una manera muy tajante que nuestros miembros corporales han de ser, entre comillas, extirpados de nosotros antes de que sean utilizados para pecar y llevarnos ese pecar al mismísimo infierno. Jesús obviamente no estaba estableciendo que cada vez que pequemos con nuestras manos o nuestros pies han de ser extirpados, pues de nada serviría, sino que Jesús está diciendo de que nuestra integridad, nuestra santidad, nuestra vida de piedad no solo se ha de manifestar en un cuerpo, sino que en cada uno de nuestros miembros. Y así lo dice Jesús mediante Mateo 18, versículos del 7 al 9. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo. Jesús reconoce que van a haber piedras de tropiezo, que van a pecar los creyentes. Pero mira que dice después: pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y si tu mano o tu pie te es ocasión de caer,
córtalo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo 2 manos y 2 pies, ser echado al fuego eterno. Y si tu ojo, otra vez el ojo, vamos a insistir con el ojo, te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Vemos cómo Job había hecho un pacto para no pecar con sus ojos. Vemos cómo Jesús vuelve a establecer un ejemplo más sobre los ojos. Eso me hace entender a mí de que debo cuidar muchísimo mis ojos y debo decir como Job: he hecho un pacto contigo para no codiciar vírgenes. Y sabemos en el día de hoy es una ardua tarea. El mundo nos reclama, pone mucha publicidad indebida y no somos muy propensos de caer por medio de nuestros ojos en pecado. Así que el Señor nos ayude. Incluso el apóstol Pablo advierte finalmente a los creyentes de Éfeso que para hacer guerra espiritual, para estar firmes en el día malo, para no dejar que las acechanzas de los enemigos de las tinieblas gobiernen sobre ellos, Pablo demanda que tomen la armadura de Dios y hace referencia a miembros corporales, que nos protejamos con la armadura de Dios. Cada miembro corporal, el cual tú y yo tenemos, hace referencia a la cabeza, al pectoral, a los pies, a la coraza, a las manos. Miren lo que dice en Efesios capítulo 6, versículos del 13 en adelante. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Amén. Revestidos con la coraza de justicia, el pectoral, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe con el que podéis apagar los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo, el casco de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Así que Pablo hace referencia a que hay una guerra espiritual. Obviamente en el contexto de Éfeso había mucha opresión espiritual, pero también manda a los creyentes a tomar toda la armadura de Dios para que cubran la totalidad de su cuerpo y lo lleven en guerra por la victoria del Señor, sabiendo que la armadura no es de los creyentes, sino que es la armadura de Dios. Así que demanda Pablo de que cada miembro de su cuerpo del creyente ha de ser santificado para la gloria de su Señor. No presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Así que tiempo atrás nuestras manos eran utilizadas para la iniquidad, poniéndolas en lugares que no eran debidos. Nuestra mente estaba llena de pensamientos apartados de la verdad de Dios. Éramos esclavos del deleite de nuestros ojos, poniéndolo en sitios o lugares que no eran correctos. Internet, en la calle, nuestra lengua estaba llena de veneno y provocábamos un incendio totalmente encendido por el mismísimo infierno, los chismes. Nuestros pies eran presurosos para correr el mal. Eso éramos nosotros en la vida pasada. Nuestra mente, nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestra lengua y todo nuestro ser estaba consagrado como instrumentos de iniquidad. Pero gracias a Cristo Jesús, ahora son instrumentos de justicia. Mira lo que Pablo incluso dice en Romanos capítulo 3, cómo nuestra vida pasada, cómo aquel hombre impío que era gobernado por el pecado, la totalidad de su ser estaba en servidumbre hacia su nuevo Dios, hacia su antiguo Dios, el mismísimo maligno. Romanos capítulo 3 del 13 al 18, sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición, amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahí Pablo describe cómo el cuerpo y la totalidad de un hombre impío no glorifica al Señor. Hermanos, ¿cómo estás utilizando los miembros que Dios te ha dado en tu cuerpo para Cristo? ¿Eres de Cristo? ¿Puedes levantar tus manos santas delante de Dios? ¿Puedes inclinar tu oído a escuchar no chismes, sino la palabra edificante del Señor? ¿Has hecho un pacto con tus ojos para no codiciar vírgenes? ¿Los has limpiado con el agua regeneradora del Espíritu Santo? Tus pies corren ya no a hacer el mal, sino a hacer el bien, y se apresuran a compartir el Evangelio de Cristo Jesús en esta tierra. Toda palabra que sale de tu boca, de tu lengua, es sazonada con sal para la mutua edificación.
Hermanos, son preguntas que debemos de hacernos para que se dé evidencia de que nuestros miembros corporales no son para la iniquidad. Y la parte B de este versículo, Pablo no solo dice que nuestros miembros han de ser santificados para la gloria del Señor, para no obedecer las lujurias. Aparte de nuestros miembros, Pablo engloba todo. La sección B del versículo 13 dice así: sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aparte de presentar tus miembros, tu cabeza, pies, manos y todos tus miembros corporales para la santificación y la gloria de Cristo Jesús, la segunda sección de este versículo nos indica que en consecuencia de no presentar nuestros miembros como instrumentos de iniquidad, amén, contrarrestaremos esa práctica pecaminosa de la vieja vida con una nueva vida, con una nueva práctica. No solo nuestros miembros han de ser considerados santos, sino que nosotros mismos, consideraos vosotros mismos como santos para Dios, dice la palabra, sino como presentaos vosotros mismos como vivos de entre los muertos, dice el apóstol Pablo. Eso demanda que la totalidad de nuestro ser, todo nuestro corazón, todo nuestro ser ha de ser presentado delante de Dios, no como muertos, sino como resucitados en Cristo Jesús. Ahora tenéis vida, ahora vuestras manos, ahora vuestros pies pueden ser utilizados como miembros de justicia, porque ahora tenéis la vida en Cristo Jesús. Ahora la muerte no reina en vosotros, ahora todo vuestro ser ha de ser consagrado delante del Señor. Pablo indica que el secreto de la guerra por la santidad radica en entregar toda la persona a Dios, sin reservas, sin remordimientos. Todo nuestro ser, toda la persona debe ser entregada a Dios, y eso se desprende también de una manera obvia. Al entregar todo nuestro ser, es un hecho que continuamente y consecuentemente también nuestros miembros serán presentados para la justicia como una ofrenda agradable al Señor. Y eso es una total devoción, hermano. Tú y yo viviremos devocionalmente en santidad para con Dios. Lucharemos por ello y desearemos que todo nuestro ser vaya conforme a la verdad de Dios. Sea presentado como un sacrificio vivo delante del Señor. Esa expresión hace resonancia exacta con lo que el mismo apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que, hermanos, todo nuestro ser, toda nuestra mente y todo nuestro interior, todo lo que comulga, todo lo que nos representa, ha de ser presentado delante de Dios de manera voluntaria. ¿Por qué? Dice el versículo 13, no presentaos ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces podemos entender aquí, hermanos, una verdad más. Habrá una guerra de voluntades. Constantemente tendremos una guerra de voluntades en nuestro interior para poner nuestro cuerpo y miembros corporales al servicio de las obras de justicia. Esta provisión de nuestro cuerpo como instrumentos de justicia no es algo automático, es algo sacrificial y es algo totalmente voluntario. ¿Deseas la santidad del Señor? Somos guerreros, hermanos. Somos llamados a la guerra. Somos creyentes del Señor que están en guerra, y ningún soldado que va a la guerra debería ir con una actitud pasiva y descuidada. El hecho de ponerte al frente de la batalla contra este mundo, contra la carne y contra las huestes celestiales, contra las de maldad, hace de que nuestra actitud y voluntad ha de ir acompañados con una voluntad férrea, inquebrantable y constante. Con Cristo los problemas no se van. Con Cristo los problemas aumentan, se intensifican en gran manera por su causa. Por la causa de Cristo somos vituperados. Por la causa de Cristo los problemas se han engrandecido. Teníamos una vida mucho más placentera y fácil sin Cristo.
pero en Cristo estamos en una continua guerra. Alguien que no anhela la santidad o no ha considerado realmente por quién ha sido llamado, realmente no sabe quién es su Dios. Es muy difícil que un cristiano no sepa ni tenga conciencia a quién ha rendido su vida. Es muy probablemente que alguien que no se santifica para la gloria de Dios se pase la vida entera con una espiritualidad pobre, con una espiritualidad desierta y marchita, que solo oirá y leerá de las maravillas de Dios en los libros o en la Biblia, pero que jamás lo experimentará en su propio cuerpo o en su propia vida. Alguien que no lucha por la santidad, solo leerá de Dios en la Biblia, en los libros, pero no experimentará la grandeza de Dios en su propia vida. Y eso sí que es triste. Así que hemos de entender que la lucha por la piedad demandará el todo por el todo de cada uno de nosotros, y perdurará así hasta que demos el último suspiro de aliento en esta tierra. Si no somos conscientes de esto, de esta lucha por la santidad, viviremos una vida de espiritualidad apática, raquítica, dándoles a entender al mundo que la decisión que hicimos por Cristo Jesús es algo de poco valor y que es fácil vivir para Él. ¿Deseas transmitir eso al mundo? ¿De que la vida cristiana es fácil? ¿De que la vida cristiana es estar tirado en la hamaca? ¿De que la vida cristiana no demanda sacrificio y voluntad? Espero que no sea ese tu deseo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, 14. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Luchas por tu santidad, hermano? ¿Luchas por ello? Filipenses capítulo 2 del 13 al 14 dice así: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su beneplácito. Hermano, ¿tú deseas ser santo? ¿Eres santo? ¿Deseas que ese cuerpo que antes servía a las lujurias y pasiones ahora sea un cuerpo que ha de manifestar el amor, la gracia, el perdón y el fruto del Espíritu Santo? ¿Cómo tus manos, mente, lengua, ojos, oídos, piernas ahora expresan la santidad de Dios en ti? ¿Cómo lo haces, hermano? ¿Cómo caminas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te expresas? ¿Cómo piensas? ¿Cómo te comunicas? ¿Dónde van tus ojos? ¿Cómo manifiesta eso la santidad de Dios? ¿Cómo manifiesta eso que eres un ser celestial más que un ser terrenal? ¿Podría decirse de ti que vives como un resucitado de entre los muertos y que realmente consigues y sigues vivo en Cristo Jesús? ¿O se puede decir que no has resucitado con Cristo Jesús y vives una vida totalmente muerta espiritualmente? Nos hemos quedado con la idea solo de que Dios quita lo malo y no nos hemos dado a entender que Dios, aparte de quitar lo malo, también pone el deseo de más y más y más santidad para su gloria en nosotros. No solo es quitar y dejar lo malo, sino que es ponerlo de Cristo de Dios en cada uno de nosotros para que se manifieste una vida recta, una vida nueva que la da Cristo Jesús. ¿Cómo luchas tú por tu santidad? ¿Se ve eso en ti? ¿Cuántos callos hay en tus rodillas pidiéndole a Dios que te santifique cada vez más y que te haga conforme a la imagen de Cristo Jesús? Si no luchas por una santidad mayor, difícilmente tendrás una vida espiritual fructífera, sino que será una vida raquítica, desértica y sin fruto. Y ay del árbol que no da fruto delante del Señor. Amén. Finalmente, en el punto número 3, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo ha dicho que no debemos dejar que nuestro cuerpo reine el pecado, que luchemos contra las lujurias de las pasiones, que nuestros miembros antes utilizados para la iniquidad ahora han de ser presentados para instrumentos de justicia, que todo nuestro cuerpo ha de presentarse como un sacrificio vivo delante del Señor. ¿Y por qué podemos hacer todo esto? Pablo da esperanzas, da palabras esperanzadoras a todo creyente. Versículo final, versículo 14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, gloria a Dios, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Primeramente, el pecado no tendrá
dominio sobre vosotros. Pablo establece una verdad bíblica indicativa en este versículo. Él indica algo que es totalmente cierto en cada creyente genuino, que todo aquel creyente ahora puede combatir el pecado. Todo eso que el creyente puede hacer, combatir el pecado, tener dominio propio sobre sus deseos internos y utilizar los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia, no lo hace el creyente para ser aceptado delante de Dios, para ganarse su salvación, ni no lo hace por sus obras para cumplir la ley de Dios. No, cumplir la ley de Dios es algo imposible. ¿Por qué el creyente hace esto? El creyente lo hace porque tiene un nuevo estilo de vida. Es una nueva persona. Una persona que descansa en la justicia de Cristo Jesús, y esa justicia de Cristo Jesús lo hace que viva en la gracia de Dios. Como resultado de eso, de poder luchar contra todo el mundo, su cuerpo y la carne, el Espíritu Santo lo capacita por medio de Cristo Jesús para luchar contra el pecado, para vivir una vida en santidad, para así cumplir los requisitos justos de la ley, no por sus obras, sino porque el Espíritu Santo lo capacita para vivir conforme a la verdad de Dios. En otras palabras, de manera coloquial, lo que Pablo está diciendo aquí, los que son realmente de Cristo, y ojo a esto, los que son realmente de Cristo, no los religiosos, los que son de Jesús, no van a permitir, como si de sus fuerzas dependiese, que el pecado reine en ellos, porque la gracia de Dios los capacita y los libera del reinado del pecado. Y ahora sí, esa gracia del Señor los transforma a la semejanza de Cristo Jesús. Por eso estos creyentes pueden ser victoriosos en la guerra por la santidad. Por eso Pablo dice en el versículo 14 que el pecado no tendrá dominio sobre vosotros los creyentes, porque es imposible que el pecado vuelva a reinar en cada uno de vosotros, pues la gracia de Jesús, la gracia de Cristo Jesús gobierna ahora en vosotros, y eso os capacita para luchar y vencer las acechanzas del diablo, las acechanzas de sus demonios, las acechanzas de vuestro cuerpo y sus lujurias. Lo que antes no podíais hacer, ahora podéis hacerlo en Cristo Jesús. Romanos 8:3 dice así en cuanto a este caso: pues lo que la ley no pudo hacer, que es salvarnos, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Condenó al pecado en la carne, porque el requisito de la ley, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley puede hacer muchas cosas, hermano mío. La ley puede mandar, la ley demanda, la ley reprende y condena, incluso refrena y hasta señala más allá de ella misma, apuntando hacia otro. Hay, sin embargo, algo que la ley jamás podrá hacer. Nunca la ley podrá salvar. Eso es desesperanzador en cierto sentido. Pero Dios manifiesta su gracia enviando a su Hijo. Él envió a su Hijo. Él es esa verdad reveladora. Él es esa verdad. La esencia de la gracia de Dios se encuentra en Jesucristo. Y esta gracia no solo perdona pecados, sino que también limpia a sus hijos. La gracia, hermanos, destrona el pecado de la vida del creyente. Destruye su señorío. El pecado es destruido en cuanto a su gobierno en la vida del creyente. Y esta gracia lo capacita para ofrecerse a sí mismo, al creyente mismo, al Señor, y así en un servicio perpetuo por amor a su Dios, el creyente puede vivir en santidad, capacitado por su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Así que ahora en la nueva vida en Cristo Jesús, el pecado no reina en los creyentes. El creyente tiene un nuevo amo. Seguimos siendo esclavos, sí, claro que sí, pero de un nuevo Señor, de un mejor Señor, de un mejor Dios que da una mayor retribución que el antiguo. Este nuevo amo nos ha dado todo lo que viene de Él. Nos ha dado amor cuando antes estábamos llenos de odio, para poder amar conforme a su verdad. Este nuevo
nuevo amo nos da perdón en contraste del resentimiento para poder perdonar conforme a la verdad. Este nuevo Dios nos da valor en contraste del miedo que antes reinaba en nosotros para testificar de su verdad. Este nuevo Dios, este nuevo Señor, este nuevo amo en nuestra vida nos da santidad en contraste a la lujuria y la inmoralidad por la cual tú y yo vivíamos subyugados. Ahora este nuevo Señor nos da santidad para santificarnos conforme a la verdad y nos da vida eterna en contraste a la muerte por la cual nuestro antiguo Dios nos daba muerte. Pero una vez ahora sí, cumplido el propósito de Dios en nuestras vidas, este nuevo Señor, este nuevo amo en nosotros nos da fuerzas para que no estemos condenados en la muerte, para que no tengamos temor incluso de la muerte, sino que en esperanza viva podamos incluso caminar de una vida perfecta delante del Señor y así en el día final poder vivir y morir por Él y para Él para siempre. Este es nuestro Dios, este es nuestro Señor y este es nuestro gran Redentor. Por eso, hermanos, por la gracia de Cristo Jesús, a día de hoy, todo creyente no puede ser gobernado por el pecado, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, porque nuestro fundamento no está en los estatutos de la ley, sino que está fundamentada en la gracia que es manifestada en Cristo Jesús. Hermanos, gloria a Dios que la ley no nos puede salvar, y gloria a Dios que la ley nos apunta hacia un fin perfecto, ver nuestra pecaminosidad y sentirnos pequeños, sentirnos humillados, sentirnos que ninguna obra que podemos hacer pueda hacer nos puede hacer salvos. Solo la gracia de Cristo Jesús nos puede llevar a una vida perfecta y a la salvación de su santidad, de su plan perfecto. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo por la obra que Él ha hecho en nosotros. Y finalmente, hermanos, quédate con esto que vamos a leer ahora mismo para finalizar. Romanos capítulo 6, versículos del 19 al 22. Porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia, para santificación. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Pregunta Pablo. Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Gloria a Dios. Lo que la ley no pudo hacer, lo hizo la gracia de Cristo Jesús. Lo hizo perfecto Jesús allí en la cruz. El sacrificio al cual tú y yo creímos para tener una nueva vida. Y esa vida ha de ser entregada de manera voluntaria a sus pies. Amén. Así que, hermanos, no reine el pecado en ninguno de nosotros. Hemos de luchar por la santidad. Cada uno de nuestros miembros ha de ser un instrumento de justicia y no de iniquidad. Y todo esto lo hacemos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Cristo Jesús. Que el Señor nos guarde y nos ayude a vivir cada vez más y más y más y a guerrear férreamente por nuestra santificación. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te doy gloria y honra por la vida que nos das y gloria y honra por tu mensaje en la cual podemos entender que el pecado no reina en nosotros, que nos exhortas a que el pecado no reine en nuestro cuerpo terrenal y mucho menos que nuestros miembros sean utilizados para la iniquidad, sino que ahora con la nueva vida que tú nos das, Señor, nuestros miembros, nuestro cuerpo y la totalidad de nuestro ser ha de ser entregada voluntariamente a ti, Señor, como un sacrificio vivo. Ayúdanos a luchar por nuestra santidad. Ayúdanos a hacer un pacto perfecto para nuestros ojos, para no codiciar vírgenes. Y ayúdanos a que nuestro cuerpo y la totalidad de nuestro ser sea entregado de manera voluntaria como un sacrificio vivo delante de ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Permítenos que podamos vivir a través de ella y que no reine el pecado en nosotros, porque sabemos que no es por nuestras fuerzas, sino que por la gracia del Señor podemos estar firmes en este día. Gloria y honra a ti, Padre. Te doy todo esto a ti. Mi vida, mi ser y todo mi cuerpo sea consagrado para ti. Te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.